Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, no creo que exista en la historia de Venezuela, y por qué no del mundo, un caso tan evidente del poco valor e importancia que un sector del país le atribuye al concepto de patria. Advierto, no estoy invocando el patrioterismo, ni apelando a un recurso dialéctico bastante cuestionado para referirme a lo que hoy ocurre entre nosotros. Nunca he estado de acuerdo con la utilización a troche y moche del calificativo de traición a la patria que ha servido para consumar arbitrariedades y ocultar la aviesa intención de descalificar políticas con las que se está en desacuerdo. Quiero expresar, sí, que en esta materia, ante un tema extremadamente delicado, juego limpio, sin prejuicios, y en muchas oportunidades he manifestado mi desacuerdo con el empleo del término apátrida al voleo, sin detenerse a pensar en sus implicaciones y además en la pérdida de su valor por el abuso del mismo. Pero ahora sí hay razones de peso para dudar del patriotismo de aquellos que en el marco de una situación delicada como la que está viviendo Venezuela, con amenazas concretas contra el gentilicio, con planes para desmantelar la soberanía nacional, con actividades descaradas de dirigentes políticos que hacen causa común con quienes en el exterior no ocultan su propósito de acabar con la institucionalidad, con el orden democrático imperante, apuestan al derrocamiento del presidente constitucional e incluso a una invasión del territorio nacional como ha sucedido en otras naciones. Pasearse por el mundo visitando a jefes de Estado, a dirigentes de otras naciones, a organismos internacionales hostiles, apelar a instituciones y personalidades en el exterior con reconocida animadversión hacia Venezuela, hablar ante parlamentos extranjeros para difundir falsedades y alimentar el antivenezolanismo, solicitar sanciones contra el país de manera descarada, es ponerse a la orden del enemigo. Es contribuir a la agresión planeada en centros de poder con impredecibles consecuencias para la seguridad y la soberanía de Venezuela. Para algunos, nada de eso es traición a la patria, como alegaban en las naciones ocupadas en Europa los colaboracionistas con el nazismo. Pero es lo más parecido a la traición a la patria, por si no se dan cuenta de lo que hacen, de la indigna actitud que mantienen en un momento crucial de nuestra historia, basta recordar la reacción patriótica de los venezolanos cuando el gobierno de Cipriano Castro tuvo que enfrentar la agresión de las potencias europeas. Los venezolanos unidos rechazamos la planta insolente del extranjero que tuvo que retroceder. Fue el triunfo de la patria frente a la antipatria. Pausa y al volver converso con el analista político y económico Luis Vicente León. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Luis Vicente León, un excepcional analista y controvertido al mismo tiempo de los temas económicos y políticos. Bienvenido. Muchísimo gusto estar aquí, encantado. Mira, en este momento da la impresión de que las encuestas están en el banquillo, ¿no? Consecuencia de, por ejemplo, fallaron en sus pronósticos sobre el plebiscito en Colombia en relación al Brexit. También en otros episodios, la elección de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Hay
hay ahí como dos ¿Qué es fenómenos. para ti realmente una encuesta? Sí. Bueno, primero, es muy importante entender que la encuesta no sustituye la realidad, ni sustituye una elección. Es una medición de una realidad, es una fotografía de un momento particular. Pero hay quienes pretenden forzar las Sí, circunstancias para darle Claro. una validez absoluta. Primero que nada, tiene validez absoluta, excepto cuando ya el evento ocurrió. La encuesta es una foto, y esa foto puede ser una foto muy buena, es decir, usualmente, si tú la tomas bien, ella suele darte una imagen muy parecida a lo que está ocurriendo. Parecida, nunca exacta, parecida. Porque es digamos, un sustituto. Es decir, tú no haces un censo, haces una encuesta, que significa tomar una muestra. Si esa muestra está bien tomada, ella te permite hacer una estimación de lo que está ocurriendo en el momento en que esa encuesta fue hecha. Pero cuando tú Además, intentas... ¿qué papel juega la pasión de la gente, la sensación de la gente? Hay muchos factores que influyen, ¿no? Es decir, puede influir la pasión, la polarización, puede influir el miedo, todo eso puede influir en una encuesta. Sin embargo, vale la pena de nuevo decir que las fallas en las encuestas, cuando es una encuesta que ya está muy cercana a una elección, son menos que los aciertos. Cuando tú chequeas la historia, tú vas a conseguir que si las encuestas están bien hechas, normalmente logran medir lo que está ocurriendo. ¿Qué llamas tú bien hecha? Bien hecha significa, primero, y creo que es clave, que la muestra representa el universo. Representa el universo significa que tú la has tomado tal cual en las proporciones y estructuras que el grupo que pretende medir. Tú, por ejemplo, no puedes hacer una encuesta en Venezuela y solamente hacerla en Caracas. ¿Por qué? Bueno, porque Caracas tiene una forma de pensamiento que puede ser distinta a Maracaibo, a Valencia o a las zonas rurales en Venezuela. Por lo tanto, para hacer una encuesta en Venezuela, tú tienes que tener una encuesta que tenga urbano-rural en la proporción que urbano-rural es en Venezuela. Pero además, tiene que tener los porcentajes de gente en Caracas que tiene Caracas y el porcentaje de Maracaibo que tiene Maracaibo. Es decir, si Caracas representa 12 o 15 o 20% de la población total, en la encuesta lo máximo que podemos tener de encuestados es ese porcentaje, porque si no, tú estás alterando la encuesta. Pero decía que hay dos fenómenos completamente distintos en lo que ha mencionado el Brexit o Colombia contra el fenómeno Trump, que son distintos. ¿Qué pasa en el Brexit? Que es más o menos lo mismo que pasó en Colombia. Sí, primero, tú puedes tener, en efecto, procesos de manipulación de encuestas. Eso siempre puede ocurrir. Hay encuestas que no son encuestas para medir la realidad. Hay encuestas que son encuestas de propaganda, que contratan los partidos o que contratan los gobiernos o que contratan un candidato para decir que él está bien. Entonces, eso ya no es una encuesta. No es que se equivocó la encuesta, es que hay una manipulación en ese proceso. Ahora, hay encuestas que no son financiadas, no, es no que son compradas. El tema de financiamiento no es el que marca el problema. Porque obviamente que todas las encuestas alguien contrató, o ya sea un cliente, o ya sea una suscripción, gobierno, o ya sea un partido, o ya sea una organización gremial, o ya sea un empresario. Es decir, alguien pide una encuesta, porque ¿qué son las encuestas? Las encuestas no son, las encuestadoras no son organizaciones públicas que tienen un presupuesto para ir por el mundo haciendo encuestas. Es decir, la encuestadora es una empresa que es contratada por alguien para que realice o ejecute una encuesta. Pero una encuestadora seria, su resultado no tiene absolutamente nada que ver con quien lo contrató. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando Data Analysis comenzó a hacer encuestas públicas, nosotros nunca hacíamos encuestas públicas, hacíamos solo encuestas privadas. La primera encuesta que se publica, política de Data Analysis, que se publica además prácticamente primero mensual y después semanal, fue en la elección del presidente Chávez contra Enrique Salas Romer e Irene Sáez en su primera elección, 1998. Esa es la primera vez que Data Analysis publica encuesta pública abierta en medios de comunicación. ¿Quiénes eran los clientes? ¿Quiénes eran los clientes? Los clientes eran Radio Caracas Televisión, el Grupo 1BC y el Universal. ¿Por qué? Porque es la primera experiencia que hay en Venezuela, en Estados Unidos es muy vieja, que los medios contratan una encuesta para, bueno, ponerla, para analizarla permanentemente en el proceso de campaña. ¿Quiénes eran esos dos actores? Los dos eran actores a ninguno de los dos le gustaba Chávez.
Ni al grupo 1BC le gustaba a Chávez, ni le gustaba al Universal de la época. Y sin embargo, la encuesta de análisis, contratada por estos dos medios de comunicación, fue absolutamente publicada, abierta, desplegada, mostrando a Chávez ganando, es más, por 16 puntos esa elección. Y nadie jamás llamó a análisis, siendo los clientes, a decirte, mira, cambia esto, que entre otras cosas nunca lo hubiera cambiado, pero en todo caso ni siquiera se debatió sobre eso. Ahora, regresando al punto, Brexit y el otro, muy rápidamente, ¿qué ocurrió? Los colombianos sintieron una presión. O sea, los colombianos se sentían mal de decir que ellos no iban a votar por la paz, porque la campaña fue que si tú votabas en contra del acuerdo, tú estabas votando en contra de la paz. Eso no era verdad. Si tú podías no estar de acuerdo con ese acuerdo y sin embargo querer otro y querer la paz. Pero se construyó la idea de que si tú votabas en contra, estabas votando en contra de la paz. Y a la gente le daba pena decir que iba a votar en contra, pero no le gustaba el acuerdo. Y al final, lo que tú recogías en las encuestas probablemente estaba escondiendo el temor de decir que tú estabas en contra de la paz. ¿Qué pasaba en el Brexit? Que si tú decías que tú no estabas de acuerdo, o sea, que tú querías salir de la comunidad europea, un inglés sentía que le estaban culpando de que él estaba atacando a su vecino español o a su vecino francés y que era un discriminador. Pero en realidad, él no le gustaba pertenecer a una comunidad que él sentía le afectaba a su economía. Y ahí hubo alteración. La encuesta no fue capaz de medir lo que realmente estaba pasando. En el caso de Trump es distinto. El caso de Trump no es verdad que las encuestas se equivocan dramáticamente. Lo que hay es una manipulación mediática de los resultados de las encuestas. Además hecha por los medios y hecha también por los partidos. ¿Qué pasa? Si tú miras las encuestas, en realidad, numéricamente, lo que te decían que los dos candidatos estaban muy cerca. La señora Clinton tenía 2, 3 puntos por encima de Trump. Uno podría decir, bueno, se equivocaron porque Trump ganó. No, el presidente Trump gana las elecciones en Estados Unidos con menos votos que la señora Clinton. Porque la forma de elección en los Estados Unidos es por colegios electorales. Trump saca menos votos, Clinton saca la mayoría de los votos, pero en la práctica Trump tuvo una mejor distribución. Lo que no hubo fue quien agarrara la muestra completa del país y fuera suficientemente serio para decir, hey, aquí hay un riesgo gigante. Y sin embargo, Obama nos lo mostró a todito cuando salió. Una semana antes de las elecciones, por primera vez en la historia, el presidente de los Estados Unidos sale a la campaña desesperado para tratar de levantar a la señora Clinton. ¿Por qué? Porque sabía que estaba perdiendo. ¿Y quién se lo dijo? ¿La encuesta? Fíjate, Luis Vicente, tú has dado esta versión muy interesante sobre la encuesta. Eso ayuda mucho a la audiencia a profundizar en las tendencias de la opinión pública, ya con una base. Ahora, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la percepción del venezolano sobre la actual situación en este momento? Sí. A grandes rasgos. Sí, el tema, digamos, es absolutamente evidente. Digamos, tú puedes tirar una hipótesis y luego ver los números. ¿Cuál puede ser la hipótesis? Antes de ver cualquier encuesta. Y es cualquier encuesta, no solamente data análisis, a la que veas. Es decir, la primera hipótesis es que la gente tiene que percibir que la situación del país es mala o muy mala. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque hay una crisis. Una crisis evidente. No es un tema de discurso político, no es un ataque al gobierno, no es la oposición. El país tiene una crisis. Incluso el propio gobierno reconoce la crisis cuando llama a un decreto de emergencia económico. ¿Por qué tú llamas un decreto de emergencia económico? Porque reconoces que hay una emergencia y esa emergencia viene de una gran crisis. Si tú tienes una gran crisis, obviamente la percepción es negativa. Estamos hablando nada más y nada menos que 91% de los venezolanos hoy que dicen que el país está mal o muy mal, económicamente hablando y políticamente hablando. No todos, no el 90 o 91% de los venezolanos. Eso está en los análisis de ustedes. Sí, claro. 90.4% exactamente de los venezolanos indican que el país está mal o muy mal en el mes de enero de este año. Porque hay otros numeritos distintos. No, hay números en la propia encuesta. Si tú vas preguntando, digamos, cosas distintas, tú vas a ver, por ejemplo, todo ese 90% culpa al gobierno de la situación. No. Es decir, 90% piensa que el país está mal. No el 90% siente que el culpable es Maduro. Pero hay una correlación que además
una correlación política histórica en Venezuela. Si el país tiene una crisis, la crisis normalmente afecta la popularidad del gobierno. No hay forma de evitarlo. A lo mejor no es exactamente la misma proporción, pero si todo el mundo siente una crisis, no solo en Venezuela, en los Estados Unidos, en Francia, hay una correlación entre la crisis y la evaluación de gestión del gobierno. Y ahí es donde el gobierno entonces es afectado en términos de popularidad. Ahora, hay un mito que es interesante romperlo, para mí es muy importante. Una cosa es la correlación entre la crisis y la popularidad que afecta a una elección. Es decir, si tú miras el mundo, la mayoría de las elecciones que ocurren en el medio de una crisis la pierden los gobiernos, porque los gobiernos son afectados por la crisis en términos de la disposición de voto. Pero lo que no es verdad, lo que es un mito, es que una crisis económica severa produce necesariamente la salida no electoral de un gobierno. Eso es un mito. Esa no es verdad. La gente da por hecho de que como hay una gran crisis, entonces más o menos el pueblo se convierte como en Hulk y acaba con todo y cambia el gobierno aunque no hayan elecciones. Eso no fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la Revolución China con los millones de muertos de hambre. Ahora, o en Cuba, que hubo una situación de avitaminosis en los 80 y eso no pasó. Para ti, en ese marco, ¿cuáles son las demandas y las preocupaciones más intensas pues, del venezolano hoy en día? Hay un cambio sustancial en la demanda de los venezolanos. Si tú te ubicas en hace 2, 3 años, ¿cuál era la primera preocupación del venezolano? La inseguridad. La inseguridad le quitaba el sueño, era la pesadilla de los venezolanos. Ese problema no se ha resuelto, todo lo contrario. Los problemas de inseguridad han ido acentuándose de manera muy importante todavía, a pesar de que ha habido algunos intentos importantes. Sin embargo, en Venezuela la gente vive un proceso de inseguridad terrible, no solamente ya en los barrios, que ya es un tema crónico, sino en toda la ciudad. El proceso de inseguridad es realmente grave. Secuestros, robos, asesinatos. Cuando tú ves el parte de los muertos del fin de semana... Cuando no es bueno decir esto, ese es un fenómeno de la región también. Sí, ahí, por ejemplo... Eso no le quita la importancia que tiene. Claro, si tú lo comparas con Brasil, a pesar de haber tenido una mejora en el proceso, ha sido terrible, y también en México. Pero el caso venezolano es un caso realmente muy importante, y la gente sentía que ese era su principal problema. Pero hoy el tema ha cambiado. No porque resolviste el problema de la inseguridad, sino porque la situación económica se deterioró tanto en los últimos 2 años que para la población venezolana hoy sus 2 problemas más importantes son desabastecimiento e inflación. Esos son los 2 elementos que le preocupan, que le quitan el sueño, porque al final la inseguridad es un riesgo, pero a ti ni te secuestran ni te matan todos los días. Matan y secuestran gente todos los días, pero no a ti todos los días. En cambio, a ti todos los días te afecta el crecimiento de los precios. A ti todos los días te afecta el problema de que no consigues o leche, o azúcar, o aceite, o café. Es decir, esos elementos te preocupan incluso para el manejo de tu vida cotidiana, porque ya no es un discurso político. Se metió en tu casa, en tu apartamento o en tu ranchito. Se metió el problema de que o no consigues el producto, o, segundo elemento, o lo consigues a un precio que no puedes pagar, porque es una inflación desbordada, o, el tercer elemento, tienes que dar la mecate para conseguir a alguien que te garantice que alguien te reparte una bolsa, y que obviamente se convierte en un tema, además de muy, en mi opinión, muy triste. Yo no estoy en contra de las políticas sociales de apoyo a la población más pobre. Yo creo que todo lo que se haga para apoyar a la población más pobre es positivo, pero eso es una política social. Si tú conviertes una política social en la política económica del país, si el abastecimiento de un país o la economía de un país depende de quien reparte una bolsa, estás hablando de un país en gravísimos problemas. Eso que tú señalas, esos problemas, ¿cómo repercuten en el liderazgo? Bueno, ¿Cuál es la situación del liderazgo? Es muy, muy interesante lo que está ocurriendo en ese proceso de liderazgo en Venezuela. Lo que uno usualmente analiza es obviamente el impacto de la crisis sobre el liderazgo mayor, que es el presidente de la República. Como dijimos, es obvio
que si la población piensa que hay una gran crisis, afecta la popularidad del presidente Maduro. O sea, el líder es, sin duda, afectado en términos de su soporte popular, pero no es él el único afectado. Es decir, es normal, es obvio la caída de la popularidad del presidente Maduro. El presidente Maduro gana las elecciones con 51% de los votos. Además, en todo un debate sobre ese proceso, apenas hace 3 años. Hoy, la popularidad del presidente Maduro, digamos que es oscilante alrededor de entre 17 y 20%. Eso es una caída muy significativa y es el nivel más bajo del chavismo en toda su historia gobernando. Pero cuando tú te volteas, ¿qué consigues en el liderazgo alternativo? Dentro del propio chavismo, a pesar de que el presidente Maduro cae, no hay ningún líder que supere al presidente Maduro. Es decir, no hay el surgimiento todavía de un líder chavista que rete de manera sólida la popularidad del presidente Maduro dentro del chavismo, aun cuando sí hay un fenómeno distinto que estamos viendo este año, y es que los líderes alternativos del chavismo se parecen en nivel de soporte al presidente Maduro. Es decir, que no son tan distintos como en el pasado. Con Chávez no había nadie cerca dentro del chavismo, tampoco fuera. Es decir, no había nadie cerca de Chávez desde el punto de vista de conexión popular. Hoy cerca del presidente Maduro están varios líderes del chavismo. Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Tarek El Alzaimi, incluso Rodríguez, el más joven. Héctor. Es decir, Héctor, están, obviamente, Maduro sigue siendo el primero, pero están mucho más parejos, todos muy bajos y afectados por la crisis, pero más parejos. ¿Y en la oposición? En la oposición el liderazgo también se afecta. El liderazgo opositor, primero, no es verdad que no existen líderes en la oposición. Hay, y además varios. Desde el punto de vista estadístico, hay 4 líderes que tienen en este momento lo que podríamos llamar soporte estadísticamente significativo. Es decir, que están en los números, que tienen votos de población y que son, digamos, sólidos desde el punto de vista de la votación potencial. Esos 4 actores son Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Falcón y Henry Ramos Ayub. En ese mismo orden. En ese mismo orden. Esos 4 actores tienen soporte popular. De nuevo, a lo mejor si lo pones en una elección, ninguno de ellos individualmente, si todos están, ninguno de ellos es un líder único, como uno hubiera podido esperar que se unificara toda la oposición alrededor de un líder. Eso no, porque están los 4 y fracturan de alguna manera el proceso digamos, de deseo por ese líder. Aun cuando la oposición, que tiene muchísimos problemas, sí tiene una gran ventaja. La ventaja de la oposición es que ha logrado por lo menos unificarse en una cosa, con todas sus fracturas, que las tiene y muchas. Hay una cosa donde la oposición se unifica, que es en la forma como elegir su candidato, y es las elecciones primarias. Por tanto, si hubiera una elección primaria y el candidato opositor se escogiera único, probablemente ese actor sería, sin duda, el favorito en Venezuela. Pero como esos 4 actores están en el juego, hay que analizar qué ha pasado. Lo primero es que son volátiles. Por ejemplo, el líder tradicional, digamos, más reciente, es Enrique Capriles, que además llegó a ser un estupendo candidato para la oposición. Si lo vemos numéricamente, Enrique Capriles es el candidato que saca más votación de la oposición frente a un candidato chavista en cualquiera de las elecciones de 18 años. Incluso llega a partir el país en 2 en el velorio del presidente Chávez contra el presidente Maduro. Es decir, parte el país en 2, lo que significa que fue un candidato realmente muy sólido. Pero Enrique Capriles inmediatamente después perdió potencia. Perdió potencia porque, entre otras cosas, una parte de la población le castigó porque dijeron que había ganado la elección y no la había cobrado. Entonces, eso le abre una ventana de oportunidad ¿a quién? A una oferta más dura de defender ese derecho de la oposición. Y ahí entra Leopoldo López, que siempre ha sido un líder importante dentro de la oposición y capitaliza un deseo, capitaliza algo, un vacío que había quedado ahí y sube dramáticamente y se convierte prácticamente durante un par de años en el líder más fuerte, además muy lejos del que le seguía, en casi 14 puntos porcentuales. ¿Qué pasa el año pasado? Que Enrique Capriles dispara una campaña por el tema del referéndum, recorre todo el país y genera una esperanza. Y vuelve a subir, vuelve a reconectarse con la población opositora, generando la esperanza de ese evento que era el evento refrendario. Pero ¿qué ocurre? En el caso de Leopoldo, que se había mantenido,
obviamente se desgasta en el tiempo, porque la cárcel, aunque es una ayuda desde el punto de vista de solidaridad primaria, también es un desgaste que no te permita dar vueltas por todo el país y estar cara a cara cercano a la población. En el caso de Capriles, se desgasta luego de que obviamente el referéndum no ocurre, que se hace una promesa electoral que la oposición siente que, bueno, que fracasó, que no se cumplió y que obviamente se voltea a buscar culpables. Y eso, pues, obviamente también afecta a la popularidad. Queda el tercero, que es Henry Falcón. El caso de Henry Falcón no está ni en la primera ni en la segunda posición. Todavía Leopoldo López y Capriles ubican la primera y segunda posición del liderazgo opositor. Pero ¿qué pasa con Falcón? Falcón tiene una base de soporte que es distinta a la de Leopoldo López y Capriles. Cuando digo que es distinta, es que no es un candidato que le gusta a los opositores. Es decir, a ese opositor que realmente ha estado ahí siempre en contra del chavismo o en contra del gobierno. No, el soporte de Falcón viene fundamentalmente de los independientes. Es una oferta más moderada, es una oferta, digamos, intermedia. Yo no la estoy calificando de buena o mala, simplemente que es una oferta alternativa que intenta apelar a los independientes, que representan más de 38% de los electores totales. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a crecer porque es un monopolio de oferta en esos actores que antes eran chavistas y que ahora de alguna manera sienten que tienen que castigar al presidente Maduro porque no lo consideran un líder suficiente para, incluso algunos porque creen ya que el legado chavista no funciona y otros porque creen que el presidente Maduro no representa el legado chavista. Esos dos elementos pueden empezar a buscar o empiezan a buscar una alternativa tercera que, como no viene del chavismo, entonces de alguna manera empieza a morder el candidato independiente. Por cierto, cuando tú le comentas esto a un opositor, y no me refiero a un líder, me refiero a un opositor común y corriente, es decir, normalmente no sienten que es posible. Pues dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que tú digas que Falcón está en ese juego si yo no conozco a nadie que le guste Falcón en la oposición? Porque es que Falcón no tiene ese soporte en los opositores, lo tiene en los independientes. Y Henry Ramos Ayub, que también aparece en la escena, por supuesto, es más nuevo. Es más nuevo, ¿por qué? Porque Henry viene de un partido tradicional que había tenido un deterioro importante en el respaldo popular opositor, pero que cumple una función en la Asamblea Nacional que es atractiva para una parte importante de la población. Paradójicamente, hay un concepto germánico en la política que se llama frescura, y uno tiende a pensar que la frescura es juventud solamente, y no, la frescura es un montón de factores, incluyendo, por ejemplo, ese discurso que, bueno, que es simpaticón, a veces duro, polarizante, pero que hace reír, que por cierto, el presidente Chávez también tenía, y que de alguna manera lo conectó a una parte importante de la población. Esos son los cuatro líderes opositores. El tema es que eso se va moviendo, es decir, a veces sube Leopoldo, a veces sube Capriles, va comiendo terrenos Falcón, aparece en la escena Ramos, pero sale de la Asamblea, no sabemos para dónde va. Ese juego está abierto, pero todos tienen una espada de Damocles, y es que la gente quiere una solución a su problema. Quiere, además, alguien que le venda un país, es decir, que le ofrezca un país que eventualmente le genere esperanza. Es decir, que lo enamore. Y ahí hay un problema, porque tú no enamoras hablando mal del gobierno. Tú enamoras ofreciendo una alternativa. Tú enamoras creando la expectativa de cambio en positivo, lo que tú puedes ofrecer, el cambio, la Venezuela que se puede vivir en el futuro distinta a la Venezuela que tú o vives o rechazas. Ese enamoramiento, ese líder que cuenta una historia y que genera sueños, a alguna población, seguramente a algunos oyentes le da rabia la palabra sueño. Yo no necesito sueños, yo necesito realidades. Pues bien, en la ciencia política y en la política, si tú no haces soñar, no vas a tener ninguna posibilidad de acceder al poder, y si tú no accedes al poder, no puedes accionar. Por lo tanto, primero generas sueños y después actúas. Vamos a hacer una pausa y al retornar hablemos sobre la situación económica rápidamente, ¿no? Con gusto.
Estás viendo José Vicente Hoy. Luis Vicente, te dije que en este segundo segmento de la entrevista te iba a preguntar sobre la situación económica, pero quiero puntualizar algo con relación a lo que dijiste en el pasado segmento. ¿Cómo queda la situación de los partidos, los liderazgos de los partidos en esos cálculos y en esos estudios que tú has hecho? A ver, los partidos Por ejemplo, en Venezuela... PSUV, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática. Los partidos en este momento están muy retados, todos, porque la gente en realidad está buscando, digamos, cambios, ofertas, acciones, y está mucho más interesada en esa solución de su problema que en los temas ideológicos o en los temas institucionales. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, yo soy un defensor abierto de los partidos políticos, de todos. Es decir, por cierto que tuve un episodio hace poco con el tema de los partidos, porque yo creo que la democracia tiene una parte operativa fundamental en los partidos políticos y yo rechazo cualquier acción que pueda eventualmente poner en peligro la formación de los partidos o la vida de los partidos. Yo creo que los partidos son fundamentales y además los grupos, incluso por pequeños que sean, tienen derecho a estar organizados en partidos políticos. El partido no puede existir porque es grande o porque es chiquito. El partido existe porque tiene una oferta. Pero la gente lo que quiere es soluciones. Es decir, no está buscando partidos o está buscando ideologías. No es que yo estoy socialista, yo soy comunista, yo soy capitalista, yo soy de derecha, yo soy de izquierda. La gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas de la inflación, que le resuelvan el problema de infraestructura, que yo pueda conseguir las medicinas, que mis hijos puedan ir a la escuela. Es decir, eso es lo que están buscando. Y entonces, claro, para los partidos el tema es más retador. Es decir, porque al final, en el pasado, los partidos representaban una oferta que la gente estaba buscando, ideológica, organizativa. Hoy son más maquinarias o aparatos electorales que una oferta que conecte el corazón de la población. Entonces ahí los partidos son débiles. En términos generales, todos los partidos son débiles. Porque incluso el PSUV, que obviamente es en uno de los lados, él está solo, porque los demás son muy chiquiticos, es decir, los del Polo Patriótico son, digamos, muy pequeños, el PSUV está solo, mientras que en la oposición hay muchos partidos y son más parejos. Primero Justicia está, en efecto, en la primera posición, inmediatamente después Voluntad Popular y Acción Democrática, pero son más partidos, digamos, de tamaños similares y por supuesto se fracturan. Pero incluso el PSUV no tiene una conexión de partido, tiene una conexión operativa. Los que conectan ya no son tanto los partidos como los líderes, como aquellos actores que eventualmente la gente siente que puede de alguna manera conducir a un cambio. Ahora, de nuevo, yo sí aprovecho obviamente para resaltar que es al revés, en mi opinión. Una cosa es lo que pasa, la importancia que la gente le da a las instituciones, y otra cosa es lo que realmente es relevante. Y lo que realmente es relevante es al revés, es que los partidos se fortalezcan. Todos los partidos son relevantes, importantes, y yo creo que hay que tener mucho cuidado de que en las acciones, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, en la revalidación de partidos, no se convierta nada más y nada menos que el organismo electoral llamado a garantizar elecciones y promoverlas, se convierta en un verdugo de partidos políticos, porque eso es completamente contradictorio a la democracia. Evaluación económica. La economía es, una pincelada ahí. Es un elemento grave, por supuesto, lo estamos viviendo, es una combinación de factores. Nosotros tenemos hoy la inflación más alta del mundo, pero por mucho la inflación más alta del mundo, y un problema crítico de abastecimiento. ¿De dónde viene? Bueno, hay un debate, ¿no? El gobierno habla de la guerra económica, en el otro lado hablan de la política económica inadecuada. Hay una combinación de factores. Sí, como tú dices, hay un debate, hay posiciones, pero me interesa la opinión tuya. La mía en particular. ¿Por qué hay inflación? ¿Y por qué hay caída en el Producto Interno Bruto? Por supuesto que la caída en el precio del petróleo, que ha sido muy significativa, impacta la economía venezolana. Hemos caído en ingresos petroleros a un tercio, además al 25% de los ingresos que tuvimos en el año 2012. Y por lo tanto eso es un factor en un país petrolero. Pero nosotros le hemos llevado mucho peor que lo teníamos que haber llevado, porque el modelo económico en Venezuela ha sido un modelo de control
e intervencionismo extremo. Y ese modelo de control e intervencionismo extremo ha sido también hostil frente a la empresa privada. Si no hay un rescate de la relación con el sector privado, no hay ninguna forma de activar la economía y activar la producción. ¿De dónde viene la inflación y el desabastecimiento? Pero ha habido intentos, ha habido mesas de negociación. Han habido. Y cada vez que salen esos intentos, yo soy el primero que los aupa y que intenta por todos los medios posibles promover la relación entre el Estado y el sector privado. Más de 89% de la población de Venezuela siente que la solución al problema económico del país es un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Pero lo que no puede existir es desarrollo sin el sector privado, como sustitución del sector privado. Y no es un tema, y ni siquiera lo voy a poner... está consagrado en la Constitución. Claro, y ni siquiera lo voy a poner en un tema ideológico, lo voy a poner en un tema empírico. Sí, es muy simple. El Estado, agarremos $1 millón, $1 millón, en un país que tiene escasez de dólares. $1 millón entregados a una empresa importante del sector privado. Agarremos Empresas Polar, como podemos agarrar a cualquiera eventualmente de los grandes productores en Venezuela. Tú le entregas $1 millón a Empresas Polar y produce 4.5 veces el volumen de alimentos que se importa con $1 millón desde cualquier organismo público en Venezuela hoy. Bueno, son muchos los factores que lo explican. El primero es que si tú le das $1 millón a una empresa local, privada, ella va a usarlos ¿para qué? Para materias primas, para equipos, para actividad, para tecnología. Es decir, va a usarlos para, encima de eso, generar valor venezolano, empleo venezolano, actividades venezolanas, servicios venezolanos. Pero si tú agarras $1 millón y lo importas directo a un exportador de pollo brasilero, o sea, bueno, tú te gastaste $1 millón y se lo diste a un productor de pollo, de donde sea, el país es irrelevante, y ahí se fue todo el valor añadido. ¿Cuántos pollos podrías haber producido con ese $1 millón si lo que hubieras traído era alimentos para pollo? O sea, si hubieras traído máquinas para poder tener los pollos. Es decir, la capacidad productiva de un sector interno es infinitamente mayor, sin contar con la ineficiencia y la corrupción que se genera en los procesos de importación. Te voy a hacer algunas preguntas puntuales, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo? ¿Qué hacer con el control de cambio? Lo primero, y quizás arrancaste por la variable clave, nosotros necesitamos un proceso de regularización y apertura en el mercado cambiario. Ni siquiera me refiero a los temas clásicos de una unidad cambiaria, que sería para mí una oferta, digamos, moderna. Es decir, tener un tipo de cambio como en cualquier país normal. Es decir, nosotros no somos un país normal. O sea, un país que no tiene un tipo de cambio, que yo no puedo salir de aquí a comprar $1 para ir de viaje, o para comprar medicinas, o para traer materia prima. Eso no es un país normal. Eso no pasa en Colombia, eso no pasa en Ecuador. O sea, es más, busca el mapa de países aliados incluso al gobierno de Venezuela, y eso no pasa. Entonces, tienes que abrir, legalizar y permitir que incluso el sector privado pueda traer sus dólares, meter mercancías, venderlas y volver a comprar sus dólares para seguir el proceso. Hasta que eso no pase, lo único que vas a tener es una distorsión que se traduce en empobrecimiento y devaluación. Otra pregunta. ¿Qué hacer con las importaciones públicas y privadas? Yo creo que el gran elemento es que el sector privado tiene que tener garantía de materia prima. Tiene que poder planificar su acción. Tiene que ser negocios de largo plazo. Cuando tú vas a comprar avena, por decir cualquier producto, tú no puedes ir a comprar avena hoy y traerla mañana. Tú tienes que salir al mercado internacional, ir a hablar con los proveedores, comprar cosechas de futuro. ¿Quién puede comprar una cosecha de futuro si ni siquiera sabe si puede conseguir $1 en el momento que la tenga que pagar? Si no puedes, si tú no puedes planificar, entonces no hay vida. La importación es un proceso, digamos, de planificación, de negociación, de acuerdos con proveedores, etc. Y eso requiere, obviamente, gente haciéndolo. El sector privado, de nuevo, es fundamental. Eso no quiere decir que el Estado no pueda participar. El Estado puede participar en ese proceso, pero el sector privado es
vital. Y cada vez que tú estás aumentando la participación pública sobre las importaciones totales, lo único que estás haciendo es incrementar la ineficiencia y reduciendo la capacidad de oferta y de producción en Venezuela. Gasto público y liquidez. Fíjate que la liquidez es una variable clave. La liquidez, que el año pasado cayó, por cierto, de una manera muy importante. ¿Cayó por qué? Porque aunque el gobierno produjera bolívares, la inflación se comía el valor de esos bolívares. Y en términos reales, que es lo único que importa en la economía real, es decir, la capacidad de compra de esos bolívares se cayó. Es decir, cuando cayó, en realidad, si tú miras el librito de las acciones que tiene que tomar un gobierno para enfrentar una crisis, el gobierno venezolano tomó varias que tenían dirección correcta. Se devaluó en el mercado oficial, pasó de 12 a 640 dólares por dólar en el mercado de ICOM. Se redujo la liquidez monetaria. Hasta el Fondo Monetario le hubiera recomendado a Venezuela una reducción de la liquidez monetaria en el medio de la crisis para bajar las presiones de inflación. También se redujo la importación, que en un país que no tiene divisas es indispensable reducir y fomentar la producción local. Pero ¿qué ocurrió? Que nada de esas cosas, o sea, todas esas cosas que son ajustes, tuvieron los costos típicos de un ajuste, incrementos de costos, empobrecimiento, pero no tuvo el beneficio. ¿Por qué no tuvo el beneficio? Porque tú devaluaste de 12 a 640 y la demanda de divisas a 12 era infinita y a 640 también era infinita, porque el dólar en el mercado negro cuesta mucho más. Tú redujiste las importaciones, sí, pero le redujiste las importaciones de materias primas a los productores, con lo cual no hay capacidad de producir internamente y lo que hiciste fue generar una matraca de desabastecimiento. Redujiste la liquidez, sí, pero no pudiste compensar la producción interna y lo que hiciste fue contraer el consumo y la producción. Entonces, tú tienes que abrir. Y eso no es un tema de nuevo ideológico, es racionalizar la economía. Y entonces, la racionalización incluye políticas que en un momento determinado, por ejemplo, el año pasado, se necesitaba reducir liquidez. A lo mejor hoy vamos a tener que expandir liquidez, pero promoviendo las importaciones y la actividad privada para que el país retome una senda de crecimiento. ¿Cómo abordar esos temas y esos problemas? Para mí, la única vía es el diálogo. Totalmente. No. Yo No sé qué piensas tú. Fíjate, claro, el diálogo se ha convertido en una palabra como, Sí, no como una como abstracción. compleja, porque al final, claro, ya como hubo varios intentos de diálogo, se han llamado diálogo, y no han tenido una conclusión exitosa, entonces la mayoría de la población siente que el diálogo como concepto no funciona. Y eso no es verdad. Lo que no ha servido es lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho en Venezuela. Ese diálogo no sirvió, esa forma no sirvió. Pero eso no cambia la realidad, que es que nosotros necesitamos como país integrar, acordar. ¿Cuál sería esa fórmula de diálogo? Bueno, la primera cosa que yo creo que es importante es entender. Tú dijiste por ahí en una declaración abordar temas modernos. Absolutamente. Yo creo que nosotros tenemos que sentar. ¿Cómo lo desarrollas? A desarrollar procesos de acuerdo. Por ejemplo, si tú realmente como gobierno, o sea, el gobierno venezolano, realmente quiere atender el problema económico, entonces tiene que sentar con los agentes económicos. Pero no puedes mezclar la política con la economía. Es decir, tú no te sientas con a quien a ti te da la gana. Es decir, vamos a hacer un consejo económico. Entonces yo voy a reunir a los amigos míos empresarios o a los que yo quiero que estén en el acuerdo. No. Si tú te vas a reunir de verdad con el sector empresarial, tú te tienes que reunir con los empresarios y con las empresas que producen, que invierten, que tienen máquinas, equipo, mano de obra en Venezuela y que requieren, ¿qué? Que requieren actividad, que requieren mano de obra, que requieren dólares para producir. Venezuela no es Haití. Y por eso hablo de un tema moderno. Venezuela no es Haití. Venezuela no es África en la mitad de la crisis. Es incomparable. Es incomparable. ¿Por qué? Porque el dato en negativo es, hoy, económicamente, que Venezuela solo tiene 35% de su capacidad utilizada. Es decir, 65% de nuestras máquinas en todo el país están paradas. 65% de las inversiones están paradas. Pero eso es la parte negativa. ¿Cuál es la positiva? Que yo no necesito un helicóptero de la Cruz Roja tirando comida en Venezuela. Yo necesito dólares, inversiones, créditos internacionales para reactivar ese 65% de capacidad ociosa que puede producir alimentos,
que puede producir medicamentos y que los puede producir generando empleos en Venezuela. Ahora, eso es una relación moderna, es un Estado que decide sentarse con quien tiene ese 65% de capacidad ociosa para ponerlo en condiciones de que la pueda utilizar. Finalmente, Luis Vicente, ¿está garantizada la estabilidad institucional o hay riesgo de ruptura? Mira, nunca en el medio de una crisis, sin acuerdos, sin diálogos, etcétera, podemos decir que está garantizado. Podríamos decir que es más fácil o menos fácil que el gobierno se mantenga, que no haya una explosión social a pesar de una crisis. Todas esas cosas pueden pasar. Y podemos estar hablando de esto mucho tiempo sin que termine de pasar nada. Pero el problema institucional está ahí. Venezuela tiene un problema institucional grave. Fíjate, yo creo que es muy importante entender que para tener una salida estable, electoral, pacífica, tú tienes que resolver dos variables. La primera es el costo de salida de un gobierno, de este y de cualquiera, del que venga también. Tú no puedes poner costos de salida infinitos a un gobierno. Decirle, bueno, ahora te voy a sacar y cuando te saque te destruyo, te meto preso, esguañango a tu familia, te quito el patrimonio. Pana, si tú pones el costo infinito de salida, ¿qué estás haciendo? Creando un ejército de kamikaze que no va a salir nunca. Por lo menos no va a salir nunca, electoral, pacífica y negociadamente. Es decir, es absolutamente necesario entender que tenemos que reinstitucionalizar el país. ¿Para qué? Para que las instituciones también estén ahí, para defender. Porque hay gente culpable, hay gente inocente. Hay gente que tú vas a tener que incorporar, integrar en el futuro para poder reconstruir el país. Entonces, esa gente tiene que estar protegida. ¿Y protegida por qué? Por la institucionalidad, por la legalidad, por instituciones que respondan no a la revolución, no a la oposición, que responden a la Constitución. Ahí está el cambio que Venezuela requiere. Yo no quiero un Tribunal Supremo de Justicia opositor. Yo no quiero un fiscal opositor. Yo no quiero un contralor opositor, como tampoco lo quiero chavista. Yo quiero un Tribunal Supremo de Justicia de magistrados absolutamente apegados a la Constitución de Venezuela y que tomen decisiones contra o a favor del Estado cuando lo tengan que tomar en función de lo que son los derechos de la sociedad. Y eso es igual para todo el resto de la institucionalidad. Si tú lo que quieres es sacar a patadas al gobierno para cambiarlo por otro, del otro lado, eso no va a resolver el problema. El primer problema entonces es que tenemos que reinstitucionalizar el país. Y lo segundo es el costo de no tener elecciones. Nosotros como país, esa es mi opinión, tenemos que defender las elecciones y el derecho que tienen los venezolanos a expresarse electoralmente y que a cualquier gobierno, empezando por este, que intente evitar el proceso electoral, tiene que tener un costo contundente para que esa elección tenga que ocurrir. Si ese proceso no existe, entonces es difícil imaginarse un proceso electoral en Venezuela y es difícil imaginarse un cambio pacífico y estable en el largo plazo. Ambas variables son importantísimas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. El tema electoral sigue en primer plano en el país, pero es una verdadera incógnita lo que sucederá. Aun cuando los voceros de la oposición insisten en que la única salida es electoral, hacen muy poco para que ésta cuaje. Anuncian una campaña de presión para lograr el objetivo, mas de nuevo se observa la debilidad del sector. Hablan de presionar desde la calle, a diario, pero no demuestran en la práctica que tengan músculo suficiente para hacerlo. De vez en cuando convocan a manifestaciones, pero la misma, en definitiva, no se realiza o la asistencia es muy escasa.
Esta situación fácilmente constatable revela además que en el sector opositor hay una gran decepción. El liderazgo está muy cuestionado y la opinión generalizada es que se pretende que el pueblo opositor se eche a la calle mientras el liderazgo está ausente o acompaña con desgano, solo por razones testimoniales, como ha sucedido en varios eventos. La crítica en la oposición reivindica a cada instante lo que sucedió en el 2016, cuando teniendo a mano el recurso del revocatorio, despilfarró la oportunidad por falta de voluntad y por haber incurrido en gruesos errores en cuanto al desconocimiento de la ley y a la falta de iniciativa para asumir a fondo el desafío. En síntesis, la oposición dejó pasar la oportunidad. ¿Se repite la historia? Parece que sí. La MUD está deshecha, no tiene capacidad para asumir con propiedad el momento y el tiempo. Este pasa raudo todos los anuncios de una fuerte presión sobre el ente electoral y de concientización de su gente hasta ahora no existe. Es evidente que carecen de fuerza y en vez de estimular, desestimulan. La oposición deja que el tiempo transcurra mientras está enredada en interminables discusiones internas, en luchas por el liderazgo y posiciones en viaje al exterior para recabar apoyos, labor que poco a poco pierde interés entre las instituciones y personalidades requeridas y simultáneamente se insinúa que lo electoral quedaría relegado para el próximo año, 2018, cuando se efectuará la elección presidencial. Es la impresión que crece en círculos políticos donde se analiza la situación. José Serra, el ex canciller del gobierno de facto de Brasil, caracterizado por su odio a Venezuela y al proceso bolivariano, quien se reunió con el dirigente de Primero Justicia y presidente en desacato de la Asamblea Nacional, Julio Borges, renunció al cargo por múltiples denuncias de corrupción, actualmente investigadas y procesadas por la justicia brasileña, entre otras, haber recibido 23 millones de reales de la empresa Odebrecht. El mensaje de paz de Donald Trump al mundo, comillas, hay que empezar a ganar guerras otra vez. Pregunta, ¿cómo cuáles? Vietnam, Irak, Afganistán. Me envían, indudablemente la fuente es castrense, la siguiente información para que a manera de sugerencia se la haga llegar al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al ministro de la Defensa. 2 puntos. Ordenar una auditoría a las cajas de ahorro de todos los componentes militares. Cierra comillas. Algo está pasando. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 13 al 23 de febrero de 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de las OLP y los CLAP? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con los operativos de liberación del pueblo OLP para combatir la inseguridad y los secuestros? De acuerdo, 71%, en desacuerdo, 24%, no sabe, no contesta, 5%. ¿Qué tan efectivos cree usted que son estos operativos para combatir la inseguridad y los secuestros? ¿Muy efectivos, poco efectivos o nada efectivos? Muy efectivos, 33%. Poco efectivos, 44%. Nada efectivo, 19%. No sabe, no responde, 4%. El gobierno nacional ha implementado los CLAP, un sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida en los barrios populares. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este programa? De acuerdo, 58%. En desacuerdo, 39%. No sabe, no contesta, 3%. Durante lo que va del año 2017, ¿usted se ha beneficiado de este sistema de abastecimiento de alimentos a través de los CLAP? Sí, 53%. No, 47%. ¿Qué tan efectivos
cree usted que son los claves para resolver el problema del desabastecimiento de alimentos? ¿Usted diría que son muy efectivos, poco efectivos o nada efectivos? Muy efectivos, 27%. Poco efectivos, 39%. Nada efectivos, 32%. No sabe, no responde, 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.